Para las personas y hermanos que les está gustando esta serie de Apocalipsis explicado, únicamente les voy a pedir para poder continuar con estos videos que por favor los compartan. Hoy vamos a leer lo que es el capítulo 3 de Apocalipsis, de igual manera explicado. Versículo 1. Y escribe al ángel, pastor, de la iglesia en Sardis. Explicación. La iglesia de Sardis se refiere como la iglesia de la Reforma, que comenzó alrededor del año 1500 después de Cristo y más o menos continúa hasta hoy en día. El que tiene los 7 espíritus de Dios, explicación, representa al Espíritu Santo en toda su plenitud y capacidad. Y las 7 estrellas, explicación, se refiere a los pastores de estas 7 iglesias. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Explicación. Nuestro Señor comienza con palabras de censura, es decir, muerto espiritualmente. Versículo 2. Sé vigilante. Explicación. Se le exhortó a esta iglesia a examinar su condición verdadera. Y confirma las otras cosas que estaban a punto de morir. Explicación. Tienen que volver a la cruz o perderán su camino completamente. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Explicación. Sus obras estaban basadas en una fe muerta, la cual produce siempre obras malas. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Explicación. Vuelva a la cruz. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Explicación. Vendrá el juicio, pero Sardis no verá ni oirá debido a la sordera espiritual y la ceguera espiritual. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Explicación. El Señor siempre tiene unas cuantas. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Explicación. Somos hechos dignos solo por nuestra fe en Cristo y la cruz. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Explicación. La justicia de Cristo obtenida solo por la fe en Cristo y la cruz. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Explicación. Confirma que los nombres pueden borrarse. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Explicación. La clave a esta gran confesión es la fe en Cristo y su gran sacrificio. Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Explicación. El Espíritu dice que la justicia no puede obtenerse sin fe en un sacrificio intachable. Versículo 7. Filadelfia. Y escribe al ángel, pastor, de la iglesia en Filadelfia. Explicación. Se conoce como la iglesia misionera y tuvo su principio alrededor del año 1800 y continúa hasta hoy en día. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Explicación. Se refiere al hecho de que Cristo tiene autoridad total. Versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Explicación. Esta puerta abierta se refiere a la preparación del camino para enviar el Evangelio a todo el mundo. Porque tienes un poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Explicación. Un poco poder no es una indicación de enfermedad espiritual, sino ser pocos. Sin embargo, estos pocos se refiere a aquellos que sinceramente conocen al Señor, han tocado el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Versículo 9. He aquí yo entregaré los de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Explicación. Proclaman el hecho de que Dios no reconoce los derechos espirituales de la nación de Israel. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Explicación. Se refiere a la edad del reino venidero cuando Cristo gobernará personalmente la tierra
ya con Israel restaurado, Israel entonces se postrará a los pies de Cristo, a quien los gentiles aceptaron. Versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Explicación. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Explicación. Nuevamente se refiere al arrebatamiento. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Explicación. Nuevamente se refiere al arrebatamiento. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Explicación. El diablo va a utilizar a hombres religiosos para tratar de apartarnos de nuestra fe en Cristo y la cruz. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Explicación. El vencedor es el que confía explícitamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y nunca más saldrá fuera. Explicación. Se refiere a una posición permanente en la presencia de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre. Y mi nombre nuevo. Explicación. En la cruz, Cristo se identificó con nuestro pecado al sufrir la penalidad de ello. Ahora Él se identifica con nuestra bendición más excelente, como Él es la fuente de todo. Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Explicación. El Espíritu nos dice que debemos estar listos para el arrebatamiento, que solo se puede lograr por una fe constante en Cristo y su obra terminada. Versículo 14. La Odisea. Y escribe al ángel, pastor, de la iglesia en la Odisea. Explicación. Esta es la iglesia apóstata. No sabemos cuándo comenzó esta iglesia, pero sí sabemos que fue comenzada. Esta es la última iglesia a la que Cristo se dirigió. Por eso significa que el arrebatamiento está pronto por acontecer. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero. Explicación. En contraste con su iglesia que no es fiel y verdadera. El principio de la creación de Dios. Explicación. Jesús es el creador. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Explicación. Caracteriza lo que impera en la actualidad. Bien que fueses frío o caliente. Explicación. A medias, no equivalente para nada. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Explicación. Si la persona es tibia hacia Dios, quiere decir que Él no lo ha rechazado, pero al mismo tiempo tampoco quiere decir que lo ha aceptado. En la mente de Dios, una reacción tibia es lo mismo que una reacción negativa. Te vomitaré de mi boca. Explicación. No hay probabilidad de arrepentimiento ni restauración de parte de esa iglesia. De hecho, existe un rechazo divino. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Explicación. Consideraban equivalente el aumento de los bienes materiales con las bendiciones espirituales, lo cual no es así. Y no conoces que tú eres un desgraciado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Explicación. La tragedia está en el hecho de que la iglesia, aunque se recreaba con sus riquezas materiales, no estaba consciente de su pobreza espiritual, lo que de nuevo es indicativo de la iglesia moderna. Versículo 18. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego para que seas hecho rico. Explicación. Lo que necesitaban comprar no se podía comprar con dinero, sino solo con la sangre preciosa de Cristo, cuyo precio ya fue pagado, pero la iglesia moderna no está interesada. Y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Explicación. Se refiere a la justicia que es exclusiva de Cristo y se obtiene solo por fe en Cristo y la cruz. Nos dice que la iglesia de la Odisea era sumamente autojustificada, no tenía la justicia de Cristo, estaba desnuda ante el juicio de Dios. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Explicación. La iglesia moderna también está ciega espiritualmente. Versículo 19.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Explicación. Insinúa un remanente. Y sé pues celoso y arrepiéntete. Explicación. La Iglesia moderna necesita desesperadamente arrepentirse de su rebelión contra el orden divino de Dios, Cristo y la cruz, y por haber seguido las fábulas inventadas ingeniosamente. Segunda de Pedro 1:16, versículo 20. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Explicación. Presenta a Cristo fuera de la Iglesia. Si alguno oyere mi voz, explicación, que hay tanta bulla religiosa que se dificulta oír su voz, y abriere la puerta, explicación, Cristo es la puerta verdadera, la cual significa que la Iglesia ha erigido otra puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Explicación, habiendo sido rechazado por la Iglesia, nuestro Señor recurre ahora a las personas y él todavía está haciéndolo en la actualidad. Versículo 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Explicación. El vencedor ganará el premio del trono, lo que se logra solo cuando la cruz sea el objeto de su fe. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Explicación. Presenta a Cristo como nuestro sustituto que va delante de nosotros y haciendo por nosotros lo que no pudimos hacer por nosotros mismos. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Explicación. El lenguaje claro, el Espíritu Santo está diciendo, vuélvase a Cristo y a la cruz. Este fue el capítulo 3 de Apocalipsis de la Biblia explicada de Jimmy Swaggart. Dios me los bendiga, espero que les haya gustado. Por favor, comparta el video. Si es de bendición para usted, denle like. Y nos vemos en el siguiente video. Dios me los bendiga, estamos en contacto. Bendiciones, hasta pronto y chao.